Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Quiere cambiar su forma de vivir? Empiece cambiando su forma de pensar. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Efesios, una carta de esperanza, y compartiremos el 7º tema de esta serie: sea radical. Tú nos creaste con un propósito. Sea radical. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios del municipio de Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Es una alegría poder volverles a acompañar en esta mañana. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito ingresando a nuestro canal en YouTube. Usted puede escribir en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí puede encontrar los programas que usted escucha semanalmente en la franja de 7 a 7:30 en Radio Primavera. Y también hoy estamos nuevamente a través del Facebook. Usted puede escucharnos a través de el Facebook de Radio Primavera, Facebook Live, el Facebook en vivo. Nos puede ver y también nos puede escuchar. Si ingresa al Facebook de Radio Primavera, usted puede buscar las dos opciones: audio en vivo o video en vivo, y puede disfrutar de este espacio de Vidas con Propósito. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿qué capítulo de la carta de Efesios vamos a estudiar en esta mañana? Bueno, en esta mañana vamos a estudiar parte del capítulo número 4 de el libro de Efesios. Y quisiera comenzar contando una historia. Es la historia de una niña quien tenía una hermosa mascota. Era un precioso y peludo gatito. Este hermoso animalito era la compañía diaria de esta niña, ¿sí? Y como era tan peludito, el gatico parecía una esponjita. La niña jugaba con él todo el día, lo acariciaba, lo peinaba, lo alimentaba, y lo que más le gustaba a la niña era la cola de su precioso gatico. La cola del gatico era frondosa por el pelaje que este tenía, y ella la acariciaba constantemente, pero en un inesperado día el gatito murió. Muy triste la niña, y bueno, no queriendo olvidarse de su hermosa mascota, de su gatito, y perdurar con ese recuerdo, entonces decidió enterrarlo en el patio del jardín de su casa, pero dejándole la cola por fuera. Ella pensaba: cada vez que recuerde a mi gatito, iré al patio y tocaré su cola, y así estaré satisfecha y tranquila. Pastor, ¿por qué esta historia como introducción para el tema de hoy sea radical? Oscar, porque este parece ser el caso de algunos hijos de Dios. Ellos han enterrado su pecado que tanto acariciaba, ¿sí? Pero de vez en cuando se acercan a él para tocarlo cuando lo recuerdan. ¿Qué quiere decir con ser radical? Suena como algo fanático. Bueno, en este caso, en el texto, la palabra, o lo que queremos hacer referencia con la palabra radical, esta palabra radical hace referencia, por decirlo así, a la persona que es partidaria de reformas extremas, o que suele ser tajante, o que no admite ninguna concesión con nadie, que es intransigente. Y no es que seamos fanáticos, pero frente al pecado no podemos darnos largas. Y bueno, y si por eso la gente me llega a tildar, o nos llega a tildar a nosotros como iglesia, como fanáticos, entonces sí lo somos, sí somos radicales con el pecado. Pero quiero recordarle algo a los cristianos, que buscamos agradar a Dios y no a los hombres.
Ser cristiano radical quiere decir que busca agradar a Dios en todas las áreas de su vida y no a los hombres. Exactamente, ese es el punto. Otro aspecto, Pastor William, que en cuanto al término radical, usted quiere decir que el cristiano que ha nacido de nuevo, que realmente ha tenido un encuentro con Jesús, está en la obligación de cortar definitivamente con el pecado. Efectivamente, mire, la nueva vida en Cristo para el creyente tiene que ir acompañada de ese ingrediente especial de radicalidad frente al pecado. Mire, Oscar, es que la falta de radicalidad frente al pecado ha hecho que muchos sucumban frente a este y vivan vidas de derrota espiritual. Así que Pablo en su carta hace un llamado especial a los efesios en cuanto a la nueva vida que deben llevar, y eso es lo que veremos a continuación según lo escribe el apóstol. Así que, como siempre, Oscar, le voy a pedir que me ayude con la lectura de la carta. Con mucho gusto. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 32. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de comer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados con la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo y gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pastor William, después de esta lectura del capítulo 4 de Efesios, ¿en qué áreas debe ser radical el cristiano? Bueno, en todas aquellas en las cuales se vea involucrada nuestra santidad. Y yo noto por lo menos 3 áreas en las que debemos ser radicales. Así que en un cristiano debe haber radicalidad en sus pensamientos, debe haber radicalidad en sus palabras y radicalidad en sus acciones. Pastor, ¿por qué debemos ser radicales en nuestros pensamientos como primer paso? Usted lo menciona. Bueno, porque todo comienza en nuestros pensamientos. Satanás sabe que si controla nuestra mente, controlará todo lo demás. Es en la mente, Oscar, donde se gestan todas nuestras palabras, es en la mente donde se gestan todos nuestros actos. Mire, Pablo dijo en el verso 17, así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Entonces, lo que primero vemos aquí en el texto es como esa voz de ruego del apóstol para que los creyentes tengan una clase de pensamiento diferente a los pensamientos del mundo. Es que es una necedad y una tontería que como cristianos vivamos con los pensamientos del mundo. Bueno, Pastor William, ¿qué clase de pensamientos son los que dominan al mundo? El apóstol Pablo habla de pensamientos frívolos. Muy bien, el mundo piensa solo en vivir para él. El mundo solo piensa en satisfacer sus deseos y sus placeres. El mundo para nada le interesa lo espiritual. El mundo solo tiene pensamientos para este mundo.
El mundo solo vive para sus proyectos y deseos. Dios no está en sus planes. Así que los paganos viven así, de esta manera. Pero un hijo de Dios, no. El hijo de Dios ha sido renovado en su pensamiento, por lo tanto, no se deja influenciar por el mundo. Eso es ser radical. Pablo dice que quien piensa como piensa el mundo es dominado por la ignorancia y tiene un corazón duro para con Dios. Y está en tinieblas y alejado de Dios, como lo dice el verso 18. Dice el verso 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esto tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así que cuando hablamos de pensamientos frívolos, nos referimos, o se refiere la escritura, a pensamientos triviales, superficiales y aún sensuales. Exactamente, pensamientos que para nada glorifican a Dios. Si es así, entonces, pastor, vamos a revisar la contraparte. ¿Cómo debe pensar un cristiano? Bueno, Pablo le dijo a los corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo para poder entender lo que es la parte espiritual. Ahora, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. O sea, que el cristiano debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. El cristiano piensa en lo que Cristo hizo en la cruz. El cristiano solo piensa en agradar a Dios. El cristiano piensa en hacer lo que es correcto. El cristiano piensa siempre en su eternidad. El cristiano piensa en la salvación del perdido. El cristiano ya no piensa solo en él. El cristiano está pensando en los demás. O sea, el pensamiento del cristiano ya no es un pensamiento egoísta, centrado en él, sino que es un pensamiento que busca el bienestar de los demás y de luego busca glorificar a Dios. Pero, Pastor William, todos luchamos con malos pensamientos, así seamos cristianos. ¿Qué hacer para que nuestros pensamientos sean agradables a Dios? Bueno, aunque tenemos una naturaleza nueva, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos puros y santos que Dios quiere. Eso se requiere vaciar lo sucio que tenemos en nuestras mentes e introducir lo limpio de Dios. Eso se hace por medio de la palabra. Mire, un cristiano debe llenar su mente de la palabra. Tenemos que hacer un compromiso nosotros como cristianos de leer la Biblia diariamente, estudiarla, memorizarla. Yo le doy un consejo a los queridos oyentes. Escuche a buenos predicadores que enseñen bien las verdades de la Biblia. Si a usted le gusta la música, escuche bíblica, con contenido teológico, contenido cristocéntrico, que alimente su mente de Cristo. Así que la limpieza de nuestra mente es un proceso. Así que yo le animo a que empiece hoy mismo, si usted está luchando con esos pensamientos, y que haga un compromiso de llenar su mente con la palabra de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com, al igual a través del Facebook de Radio Primavera. Hoy estamos con el tema Sea Radical dentro de la serie Efesios, una carta de esperanza. En el segmento anterior veíamos que debemos ser radicales en nuestros pensamientos. Tenemos la mente de Cristo, por lo cual Dios nos ha facultado para pensar lo que agrada al Señor. Pastor William, el segundo aspecto que usted tocó en que debemos ser radicales es con nuestras acciones. ¿A qué se refiere? Bueno, todo pensamiento genera una acción. Si mis pensamientos están alineados a los pensamientos de Cristo, a Dios y a su palabra, ¿sí? Entonces esto reflejará o se reflejará en mi comportamiento, es decir, en mi exterior. Si interiormente yo estoy siendo renovado, o sea, es decir, mis pensamientos son diferentes a los de antes, exteriormente mostraré un cambio sustancial que antes no había en mí. Ahora yo rechazo el pecado y por lo tanto no lo practico. Es decir, que un cristiano debe ser radical en su manera de vivir. Claro que sí. Leamos lo que dice Pablo en la carta, del verso 18 al 21, el apóstol escribe así: a causa de la ignorancia que los domina por la naturaleza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes.
¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Cristo según la verdad que está en él. Así que lo que Pablo dice en esta porción es que a los paganos los domina la ignorancia y la dureza de corazón. Por lo tanto no viven como Dios desea. Ahora Pablo está aclarando que los hijos de Dios tienen una mente y una conducta diferente a la de los paganos, y eso habla de radicalidad en el comportamiento. La conducta es lo que muchos quieren cambiar, lo que muchos deseamos cambiar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de actuar. ¿Qué hacer, pastor? ¿Cómo cambiar mi conducta? Bueno, dice, vamos a seguir leyendo el texto, después en el verso 22 Pablo escribe así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que en el cristiano tiene que haber un antes y un después. No puede ser que nosotros, habiendo conocido a Cristo, sigamos viviendo de la misma manera. Es decir, que si para cambiar nuestros pensamientos yo debo leer la Biblia, estudiarla y memorizarla, para cambiar mi conducta yo debo obedecerla. Entonces, cuando yo obedezco lo que la palabra de Dios dice, entonces el ropaje del pecado que antes me vestía se irá cayendo, y en consecuencia seré renovado de la vida de Cristo gracias a esa obediencia a su palabra. Pastor, quiero decir que es clave para cambiar mi forma de pensar, desde luego, renovar mi mente con la palabra de Dios, y esto me llevará a un cambio en mi forma de actuar. Como dice Romanos 12:2, dice: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Exacto. Así que, pastor, entonces revisemos ahora qué conductas condena Pablo en este pasaje que me deben llevar a mí como cristiano, pues también a cambiarlas. Bueno, sigue diciendo la carta así, o el texto: si se enojan, no pequen. No deje que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Así que Pablo está hablando del enojo y del robo. Bueno, y recordemos algo, que en el tema de la semana pasada hablamos de la unidad. Así que Pablo está uniendo la unidad con el comportamiento. Pablo no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí enfatiza que debemos saber controlar apropiadamente esta clase de sentimiento malsano. Y si hay discordias en la iglesia con nuestros hermanos o con alguna otra persona debido al enojo, debemos solucionarlo lo más pronto posible, solucionar esas diferencias. Eso habla de perdonar y de pedir perdón. Así que Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones antes de que las destruyas. Así que si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. Y yo le quiero hacerle algunas preguntas a mis queridos oyentes. ¿Está usted molesto, querida mujer o querido hombre, con alguien en este momento? ¿Qué puede hacer usted ahora para resolver esas diferencias? Mire, no deje que el día termine antes sin que usted pueda ir y solucionar esa clase de conflictos que tiene y salvar la relación que tiene con esa persona. Señor. Bueno, muy bien, William. ¿Qué otra conducta es la que aquí condena el apóstol Pablo? Bueno, lo otro que condena Pablo es el robo. Entonces Pablo ordena trabajar a los creyentes honradamente para compartir con los necesitados. El robo tiene muchos matices, ¿sí? Que pueden dañar no solo mi testimonio, sino también las relaciones y sobre todo el nombre de Cristo. Toda clase de fraude, cuando las personas que dicen que son cristianas llegan tarde al trabajo o se van temprano del trabajo, los negocios ilícitos son una forma de robar, por lo menos aquellos que llevan doble contabilidad, eso es una clase de robo y da un mal testimonio acerca de Cristo. Así que quien ha sido renovado por la mente de Cristo, por la palabra de Cristo,
entonces desecha también el robo. Bueno, y una forma de robo que es muy, digamos, dada en nuestra nación es la corrupción política, que es algo donde se da abiertamente el robo, la deshonestidad, el manejo de los recursos públicos. Sí, desafortunadamente ese es un mal que un pecado que nos ha cundido en nuestro país. Bueno, pastor, usted también habló de ser radicales en nuestras palabras. ¿Qué implica en nuestra vida este aspecto? Bueno, el verso 25 dice así: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y el verso 29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. Así que el que es renovado ya no es un mentiroso, ya no hay mentiras blancas ni negras. Él dice todo siempre con la verdad, actúa con la verdad. Mire, el miembro de una iglesia que es mentiroso está contribuyendo grandemente a la desunión de la iglesia. Si somos el cuerpo de Cristo, en nosotros no debe haber mentiras. Si es tan importante hablar siempre con la verdad, ¿qué cambios debemos realizar en nuestro vocabulario? Bueno, un cristiano radical con el pecado habla de una forma diferente. De un cristiano no salen palabras groseras, de él no salen palabras de doble sentido. El cristiano es una persona que ofende con sus palabras. O que no ofende. ¿Ah? No ofende con sus palabras. No ofende con sus palabras, claro. Entonces, Pablo enfáticamente rechaza esta clase de vocabulario y por el contrario, entonces manda que toda palabra que salga de nuestra boca edifique a los hermanos y a los que no son. Bueno, Pastor William, ¿cómo le gustaría concluir este tema? Entendiendo que debemos ser radicales con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Usted habla de cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de hablar y también de conducirnos. Bueno, Pablo al final de este capítulo dice en el verso 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que toda clase de pecado causa un gran dolor y tristeza al Espíritu Santo de Dios, además que dañará el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Porque entiéndalo bien, el Espíritu Santo siente, pues es Dios, y Él es la promesa, Él es el sello que garantiza que una persona es de Dios. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe ser para agradarlo a Él. Los malos pensamientos, el mal comportamiento, las malas palabras en un creyente reflejan tal vez que no sea creyente genuino. Y el creyente que vive así causará una tristeza al Espíritu de Dios, quien es santo, y anula su presencia en su vida. Dice Efesios 4:30 para concluir: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Apreciado oyente, el día de mañana tendremos nuevamente nuestra programación en esta franja de 7 a 7:30 de la mañana. Así que no se pierda, tendremos un nuevo tema aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Y si usted, apreciado oyente, desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602 y también se puede comunicar con el teléfono del Pastor William de la comunidad Vida con Propósito del municipio de Girón. Lo puede llamar al 315-7790-264, lo repito, 315-7790-264 para todos los oyentes del municipio de Girón y que deseen congregarse aquí. Le estamos invitando a nuestra sede en Girón. Así que gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.